Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a tratar el tema de las planchas a sugerencia de algunos hermanos y especialmente cuál sería el objetivo de su realización. La plancha se denomina plancha ese trabajo escrito, ese trabajo de reflexión, el cual se comparte en logia con otros hermanos y tiene especialmente a nivel de logia un valor el valor que representa el compartir el pensamiento, la reflexión personal con otros hermanos, los cuales pueden también aportar su visión y su punto de coordenadas, sus dudas y sus inquietudes al respecto. Bien, sabéis que se denomina plancha, quizá en masonería, quizás derivado de la época de la Ilustración y de la enciclopedia. La plancha en la enciclopedia es cada una de las páginas sobre bueno, es el aspecto, el objeto físico, normalmente el metal, sobre el que se graba el contenido que luego se va a pasar al papel. Y en las enciclopedias del siglo XVIII se denominaba realmente a cada impresión una plancha. No se denomina bajo esta palabra. Bien, tener en cuenta que lo más importante a la hora de realizar un trabajo de reflexión y plasmarlo sobre un papel, decidirse a estructurarlo, es esa oportunidad de volver a reflexionar sobre lo reflexionado en ese trabajo de construcción de las frases y de unión de las frases entre ellas y de los conceptos. Es muy importante porque realmente, si viendo te das cuenta, si en realidad lo que pretendes es una reflexión sincera y no un simple texto de adorno y alegorías y exaltaciones ridículas sobre la masonería o sobre la simbología, si es una reflexión sincera y volvemos a lo mismo, donde el valor del lenguaje simbólico está cuando lo conectas con tus propias vivencias, es de verdad es una muy buena herramienta para reflexionar sobre lo reflexionado. Y evidentemente esto se podría hacer de otro modo, por supuesto, y se podría hacer la reflexión sin necesidad de plasmarla en papel, por supuesto. Bueno, tenemos que estar de acuerdo que no es necesario leerla textualmente, porque lo importante, la leas directamente desde el folio donde la has plasmado, o la has sacado desde el ordenador a través de la impresora, leerla en el folio o expresarla o compartirla a capela. La diferencia puede ser también bastante importante, aunque de entrada no lo parezca. Si realmente has interiorizado lo que has escrito y eso te ha ayudado a estructurarte mejor tu manera, a estructurarte mejor lo que estás pensando o lo que estás creyendo, lo que estás viendo, en realidad resulta mucho más sincera si la compartes sin leer. Además te permite equivocarte y te permite volver a encontrar otros matices en ese esfuerzo de conducir la reflexión de nuevo. Si has escrito la plancha y el texto es sincero, puede ser muy bello. Y si has cuidado el lenguaje y la forma, pues
puede ser vamos, para los hermanos que estamos escuchando esa lectura, puede ser un verdadero placer. Pero independientemente, esto lo compararía como cuando intentas centrarte sobre un tema o pensar o conducir un proyecto. Siempre, vamos, está demostrado que el cerebro, si coges un folio y empiezas a hacer esquemas, a plasmar, te permite esa visualización más conjunta y ir conduciendo y uniendo los nexos, o creando nexos y uniendo los distintos puntos. Pues con la plancha ocurre lo mismo. Y además es muy bello porque no es lo mismo utilizar una preposición que otra, no es lo mismo utilizar un tiempo de verbo que otro. Esto no significa que tengas ya de entrada que trabajar las planchas pensando que un verbo tiene más efectividad o buscando ese efecto más literario. No vayas por ahí. Lo importante es la sinceridad y buscar aclararlo. Luego está ya la belleza y hacerlo con más exactitud o con menor detalle. Pero esa construcción de unir unas frases con otras y dentro de la frase de utilizar un verbo, utilizar un adjetivo u otro dentro de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades en ese momento, eso te ayuda de nuevo a darle color y más matices a lo que estás pensando e intentando decir. Muchas veces habéis preguntado por qué he utilizado en el título de las primeras reflexiones que se publicaron, he utilizado la palabra vocacionada, cuando en realidad en español no existe. Bien, os lo cuento como anécdota. Surgió justo de la estructuración y la realización de una de estas reflexiones o planchas por escrito o planchas. Y surgió porque realmente lo que quería plasmar era que ese trabajo o esa voluntad de construirte a ti mismo o de autoconciencia y de buscar una claridad de tu propia realidad y de lo que es la condición humana, etcétera, ¿no? Y el autoesclarecimiento, me salió vocación, me salió la palabra vocación, pero necesitaba una acción. Y necesitaba una acción, es decir, no podía ser que todo ese trabajo que uno intenta realizar o aquello que intenta buscar o que le interesa simplemente por conocer ya no por curiosidad, sino por necesidad de conocimiento, no puede ser algo tan pasivo. Y no puede venir esa necesidad de fuera. Realmente, evidentemente viene de tu cerebro. Y tu cerebro se va conformando y se van creando las nuevas estructuras neuronales a partir de tus vivencias y a partir de tu genética, imagino que también. Y a partir de la cultura en que estás sumergido en cada momento. O las distintas culturas en las que estás conviviendo. Y necesitaba un verbo y evidentemente la masonería vocacionada lo que se refería principalmente es que tú puedes realmente en realidad no necesitas ser masón ni estar en una logia y a veces hasta incluso puede ser ridículo y bien que utilizo estos últimos días la palabra ridículo por no decir otra cosa, por no utilizar otra expresión. Puede ser ridículo en el sentido de que, bueno, ¿qué haces ahí? ¿Vas a una logia 2 veces al mes? ¿O vas a las tenidas? Sí, después compartes un tiempo con otras personas y te dedicas a vivir un ritual, que la mayoría de las veces lo que se hace son trabajos administrativos.
y, y bueno, y se saludan y hay una especie de escenificación, etcétera, pero igual no hay más profundidad. Eso puede ocurrir y hay hermanos que cuentan que les está sucediendo en sus logias, que realmente la esencia de la masonería está muy poco presente. Eh, bueno, lo decía porque ese interés por tu condición y la condición humana y por el pensamiento o el libre pensamiento y esas ganas de ser autor de tus propias circunstancias dentro de lo posible, por lo menos de tomar parte proactiva en ellas, se puede realizar, no es necesario ser masón, y lo he dicho muchísimas veces, lo puedes hacer incluso a nivel personal, lo puedes hacer en otros grupos y hasta incluso lo puedes conseguir en, no, pues a través de alguna religión, imagino, que también tienen valores. Pero esa parte de decidir ser masón, decidir porque sí ves que esa esencia y ese sentido, y prefiero hablar de esencia y sentido, y esa vitalidad de esa tradición, eh, es una buena herramienta o es un buen lugar, con un buen lugar con otros hermanos y viviéndolo en fraternidad para llevar a cabo este interés. Entonces, todo eso es lo que te vocaciona, pero la masonería vocacionada, evidentemente, gramaticalmente es incorrecto, porque sabéis que vocacionada es un adjetivo, pero en realidad es un verbo en participio. Los participios, si no lo sabéis os lo digo, pueden tener funciones, una función adjetiva o actuar como adjetivos. Pero, por supuesto, tiene que existir el verbo. El verbo no existe. Además, he buscado a ver si en alguna lengua existía el verbo vocacionar. Y creo, si no me equivoco, encontré que en el portugués. Así que los portugueses, ellos sí pueden vocacionarse. Los españoles, los franceses y los ingleses, los países de habla inglesa no podemos. Entonces lo encontré muy interesante porque te daba otro matiz distinto. De ahí que la plancha te sirve también para construir. Y bueno, como las lenguas es algo vivo, pues bueno, ¿por qué no voy a utilizarlo? Según la Real Academia no sería correcto, pero vete a saber si algún día no se les ocurre, si se utilizase, decir que en español existe el verbo vocacionar. Bien, bueno, pues eso, te ayuda la plancha o el trabajo escrito a crear las estructuras, a reflexionar bueno, y es muy interesante. Y luego por supuesto es un trabajo, y si disfrutas un poco escribiendo, pues mucho más. Eso no significa que te convierta en un escritor, ni muchísimo menos. Y aprovecho de nuevo para decir lo que he dicho ya en muchos vídeos. El hecho de que haya escrito varias, de lo que he escrito y está publicado por ahí, no me convierte en escritor, ni me convierte tampoco ni siquiera en filósofo. Ni muchísimo menos, vamos. Son reflexiones mías de andar por casa, compartidas con otros hermanos. Bueno, lo mismo que hacemos, que se hacen en las logias donde se comparten planchas o reflexiones sin estar escritas, que por eso no se dominan planchas, pero bueno, se dominan trabajos. Al fin y al cabo todos son trabajos. Y luego, bueno, lo dejo aquí. Pero si me preguntasteis, hice un correo preguntándome si he visto alguna película, algún libro que aparezca la masonería, que me gustara o me haya sorprendido y pueda recomendar. Bien, he buscado el libro, pero recomiendo la película. Yo la edición que tengo es en catalán, aparte la lengua original de esta obra es en catalán y está escrita por un autor mallorquín.
y trata, bueno, sobre la aristocracia rural, especialmente cuando bueno, en el siglo, bueno, cuando ya estaba en desintegración. Y bueno, es a principios entre el 19 y principios del 20, finales 19 y principios del 20. Esta novela de Lorenzo Villalonga, en catalán se titula Bearn o la sala de les nines. En castellano es Bearn o la sala de las muñecas. Hay una película en catalán, pero creo que existe la versión en castellano y no sé si la he visto en YouTube. Buscarla en YouTube es la Bearn o la sala de las muñecas. No confundir esta, bueno, os digo por qué. En esta obra el aristócrata mallorquín es masón. Y bueno, en la película aparece más evidente. Y bueno, al final, ya veréis, llega a entrevistarse con el Papa, con León XIII creo que era, y hay una escena en que se reconocen como masones, y bueno, es simpático porque es esa parte de secreto, esa parte de reconocimiento entre dos hermanos, pero y bueno, no os cuento porque es muy breve la escena, son pocas escenas, pero lo podéis encontrar en internet. Bueno, no confundir la obra de Llorens Villalonga con la obra de Ibsen. Ibsen es Casa de Muñecas, la Casa de Muñecas. Casa de Muñecas es la obra de Ibsen. Tampoco confundir la Bearn o la sala de les nines con la obra de Mercè Rodoreda, que era la sala de las muñecas. Y bueno, las muñecas de Mercè Rodoreda creo que son los cuentos. Ahora no lo recuerdo muy bien, pero sí, os lo digo porque a mí me pasó. Claro, la primera, esta no sé de qué año, bueno, yo la compré, porque entonces tenía, sí, bueno, esta es la primera edición del 80, y yo la compré porque en aquella época las firmaba, bueno, claro, en la época de... Bueno, la firmaba, ponía la fecha, bueno, yo casi le decía mi sello o mi libris, no sé cómo se denomina. Bueno, yo la compré en el mes de abril de 1981 y creo que está traducida al castellano, pero bueno, os recomiendo de principio la película y luego si queréis compráis. Y estos están en edición 62 y la Caixa, y es edición 62 y la Caixa es un banco, una caja de ahorros, pero ahora te sabes lo que es. Y vamos, y está dentro de la colección de las mejores obras de literatura catalana. Luego, si queréis un autor, que además fue masón, no sé cómo vivió la masonería, os recomiendo que esto también entra dentro de la pregunta esta de las películas y de autores. Pues no os voy a recomendar masonería vocacionada, ni os voy a recomendar otros libros que escribimos los masones, pero que muchas veces son infumables. Y perdona por la expresión. Bueno, os cuento, antes de entrar en el libro, os cuento. Esto de la construcción de lenguajes, por ejemplo, yo ahora cuando me voy a poner el pijama, no utilizo muchas veces pijama, pero cuando llega la ocasión, siempre yo digo, me voy a empijamar. Y la gente dice, ¿qué dices? Digo, pues sí, me voy a empijamar. No existe en español. Pero en Colombia, sí, bueno, los hermanos colombianos que estaréis escuchando el vídeo, sí utilizáis la expresión empijamar. Y yo cuando la escuché a unos amigos colombianos, dije, mira qué bien, es que me voy a poner el pijama. No, pues con un verbo termina rápido. Y me voy a poner el pijama, pues no necesitas 6 palabras, con una. En pijamar. Y bueno, pues lo digo por esa construcción de lenguajes y esa esa evolución y creación de esto. Vale, el autor que sí os recomendaría, y diréis, ¿y para qué recomiendas eso si no es masonería? Pues os recomiendo Ortega y Gasset. Y fue hermano masón, o por lo menos eso dicen.
Y no sé ni cómo, como he dicho antes, cómo viviría la masonería, ni cómo interactuaría con ella, o con bueno, la masonería, o las masonerías, o su logia, o con algunos hermanos. Lo desconozco. Y os recomiendo, no a Ortega ya directamente, sino hay una obra, bueno, es que es bastante reciente. Reciente tiene años, pero bueno, reciente es del año 2005. Pensaba que pues pasan los años muy rápido. Y son meditaciones sobre Ortega y Gasset. No son las meditaciones de Ortega y Gasset, sino son sobre su obra. Hay una introducción de la Fundación Ortega y Gasset y intervienen varios autores. Entonces, os voy a leer el prólogo que es de su hijo Miguel Ortega Espotorno. Y solo te voy a leer unas dos frases, la primera y otra de la segunda página. Y dice: mi padre fue un hombre íntegro, que vivió siempre con un absoluto sentido de la dignidad, la modestia y la austeridad. Y en otra frase, bueno, desde el punto de vista humano, la escala de valores de mi padre no era, felizmente, nada ordinaria ni convencional. En las relaciones sociales nunca se movía por interés y le gustaba rodearse de gente honesta y vital. Espero que con estas dos frases, bueno, con estos dos 4 renglones que os he leído, os motive el conocer a Ortega y Gasset. Si os digo que uno de los capítulos, es que ahora no recuerdo muy bien, porque esto ya hace más años de lo que pensaba, pero a mí realmente hubo uno que está dentro del capítulo de meditaciones filológicas, que habla bueno, el título es La idea de Romanitas y del Ius Romanum, en Ortega, germanismo, helenismo y mediterraneidad en las meditaciones del Quijote. Bueno, y el autor es Alfonso Castro Sáenz, es decir, uno de los que medita sobre Ortega y Gasset. Bueno, la editorial es Tebar, creo que tiene página web, si no o tenía por lo menos, sí, editorialtebar.com. Bueno, os presento bueno, aquí lo tenéis, Ortega y Gasset, y os lo enseño, y luego el de la Beano, es que en aquella época Beano las Ardeles Miles, vale. No sé si brillará mucho, se podrá leer bien, porque en aquella época me forraba los libros con unos plásticos y este todavía lo conserva. No sé si veis, no sé si se verá el plástico por ahí, el ángulo, bueno, yo no sé cómo lo hacía, porque está perfecto. No sé cómo... Está perfecto, cortado, no sé cómo lo hice. Pero bueno, y nada más por hoy en este vídeo. Ya sabéis un poco más también de por qué las planchas o el trabajo escrito es una buena herramienta para reflexionar y disfrutar. Y no necesitas considerarte ni escritor ni filósofo. Bien, os dejo aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, ahora sí os adelanto, se me había olvidado. Me preguntáis algunos hermanos cómo continúa mi esposa. Esta semana, exactamente ayer, bueno, ya tuvimos, bueno, sabéis que ya pasamos la cirugía y pasamos por el quirófano, hemos estado un mes ingresados en el hospital y esa etapa la hemos pasado, que era bueno, donde había más riesgo, sobre todo por infecciones o porque no sabes nunca cómo reacciona el organismo después de una intervención quirúrgica de este tamaño, de esta importancia. Pero bueno, la verdad es que había cogido una anemia, también a partir de la quimio, y luego entró ya en el quirófano con un poco de anemia, salió con anemia y bien, la semana pasada el cirujano nos dijo que todas las analíticas eran perfectas, así que la anemia estaba superada.
Ayer tuvimos la entrevista con el oncólogo para ver cuál es el siguiente procedimiento. Lo que le habían extraído afortunadamente era muy pequeño. Creemos que se redujo mucho con el tratamiento de quimio. No había nada afectado ni había metástasis y por el tamaño todo daba a entender que había muy pocas probabilidades de que se volviera a reproducir. Pero así todo hay que pasar ahora para mayor seguridad una nueva etapa de quimio, más floja, pero hay que pasarla. Ayer estuvimos en el oncólogo y lo primero que nos dijo fue, bueno, por la enfermedad que hemos ido y por la que estáis aquí ya está superada. Dice, ha desaparecido. Y bueno, la verdad que no sabíamos si, porque en todo el proceso tenía mucho cuidado y en adelantar demasiado o en precipitarse y dar, porque realmente es uno de los, es uno de los cánceres con peor resolución. Bueno, ha habido suerte quizá por haberlo detectado a tiempo cuando no dan normalmente sintomatología. Esto nos ha aliviado. Ahora hay que volver a recuperar peso con el tiempo. Imaginamos que será después del verano, ya en el otoño y el próximo invierno, cuando ya estará todo mucho más estabilizado. Pero vamos, también transmitir un mensaje de esperanza y un mensaje de de sincero apoyo a todas aquellas personas o a todos los hermanos que estéis vosotros o algún familiar pasando casos similares o parecidos. Y bueno, cuando toca, hay que enfrentarlo y hay que pasarlo y hay que intentar llegar hasta donde se pueda, aceptando lo que va viniendo, pero siempre con una postura de que, voy a repetirlo, esta vida son 4 días. Y si esa sensación de la fragilidad y de la temporalidad no nos ayuda a comprender la importancia de los que estamos aquí, de ayudarnos y de buscar un mayor sentido a la humanidad en el apoyo mutuo, pues ya no sé quién nos puede ayudar. Imagino que no ayuda mucho, no ayuda por cómo ver las situaciones políticas, las noticias que van surgiendo cada día. Sin embargo, sí hay un fondo muy filantrópico y muy de ayuda en el ser humano, que muchas veces sorprende. ¿Cómo podemos llegar a eso, no? Bien, bueno, pues agradecer a todos los que nos sabéis y estáis apoyando bueno, y todos los que nos estamos apoyando, porque en realidad somos muchos los que estamos pasando situaciones parecidas o similares en estos momentos. Y bueno, nada más. Bien, ahora sí os dejo porque iré a hacerlo rápido, pero al final veo que son 28 minutos lo que he superado. Pero yo no sé ni cómo algunos veis los vídeos, y si llegáis hasta el final decís que sí, porque más o menos, bueno, pero esto está hecho para petit comité y no para gran difusión. Venga, un abrazo, un triple abrazo fraternal a todos los hermanos y a todo el mundo y bueno, y que no sé si os ha servido y que hagáis planchas, aunque sea tipo a nivel individual y personal, y que hagáis esquemas, bueno, y eso, y os recomiendo no nos centremos tanto en escritos sobre rituales, sobre simbología, que son muy interesantes también, cuando realmente no se fantasea y toda esa idealización o esa fantasía o estas semi-mentiras o semi-tal con las que las damos por verdaderas, como algo real y algo correcto, pues que no basaros solamente en ello. Por ahí de que cuando pedís qué libro puedo leer para un hermano masón, como hermano masón para aprender a esa reflexión, te recomiendo que leas esto. Bueno, nada, que paséis
una buena semana. Hoy estoy grabándolo el sábado ahora por la mañana y buen fin de semana, cuando, bueno, una buena semana cuando lo escuchéis y veáis este vídeo. Un triple abrazo fraternal.